Hola, soy María Alejandra Cabrero, jefa de trabajos prácticos del taller de comunicación gráfica de la Cátedra Bertero. Vamos a presentar el trabajo práctico número 2, que se llama Ejercitación de la mirada. Justamente el tema a tratar es la percepción, el modo de mirar, la selección del objeto que vamos a mirar. En base a eso vamos a desarrollar un trabajo de selección de las imágenes, pasando a tratar de tener una mirada inquisitiva sobre el objeto. Después va a haber una segunda parte del trabajo que trata sobre el proceso creativo. Se van a retomar conceptos y también imágenes de la primera parte. Pasamos a verlo a continuación. ¿Por qué hablamos de ejercitación de la mirada? ¿Creemos que vemos todo lo que miramos? En realidad, todo lo que vemos nos da una información diferente, depende del contexto donde estemos insertados. Pero también podemos hablar de que podemos ver de forma casual o intencionada. El mensaje que nos da una imagen, si la miramos de forma intencionada, es muy diferente de la que vemos si es una situación casual. En esta imagen vemos que el diseñador pensó en una imagen diferente de la que podía ver un observador casual. Es una mirada intencionada que busca emitir un mensaje pleno de significado para un receptor que va a observar la imagen. En este caso, volvemos a ver una imagen donde el observador se ubica de forma frontal, pero en esta observación se ve como que hay un primer plano y un segundo plano, vemos un elemento que llama nuestra atención y entonces nuestra mirada se dirige al objeto que está en primer plano, pero no es una observación casual, es una observación totalmente intencionada. En la imagen de la derecha podemos ver que hay una figura que crea una ilusión óptica, porque la figura principal, que parece un rostro, pasa a ser fondo de la figura si vemos que aparece la imagen de un ave, de un gallo, haciendo de primer plano, o sea, de figura a fondo. En ambos casos se hace una figura a fondo. Entonces vemos que entran en juego una serie de operaciones, como son la exploración activa, la selección, la captación de lo esencial, la abstracción, la comparación. Distintos elementos que hacen que la composición visual sea comprendida de un modo diferente a lo que percibimos inicialmente. Empieza a crearse en nosotros el pensamiento visual. Ese proceso de la creación visual tiene un propósito. El diseño está atado a ese propósito, que es la expresión de algo, la expresión de la esencia de algo, de un producto o de un mensaje. En estas imágenes podemos ver la creación de un artista plástico como Kandinsky, que a partir de su obra genera una composición pensada, con una estructura determinada, tratando de dar un mensaje por la disposición de los elementos, por los colores, por el equilibrio de la composición, o sea, la lectura que se puede hacer de los distintos elementos de la composición de la obra, tratan de brindar un mensaje al receptor, que es determinada, lo mismo que un objeto de un diseño industrial, como es ese asiento en madera, trata de emitir también un mensaje particular. Por eso esa interpretación que se hace de la imagen, ese lenguaje visual, también se nutre de distintas normas, distintas reglas y conceptos que ayudan al diseñador a transmitir el mensaje, a resolver un problema o dar elementos para su comprensión. En el trabajo práctico, particularmente en esta
secuencia fotográfica que se pide para empezar a aprender a ver qué es lo que miramos. Cuando decimos solamente vemos aquello que miramos, está la mirada inquisitivamente direccionada hacia un detalle. El plano general, donde se ve el elemento en su contexto, un plano de acercamiento, donde el elemento se ve más direccionado a qué es lo que vamos a mirar, y en una tercera imagen donde el detalle es tal que no se percibe el objeto de donde proviene esa imagen. Se llega a una imagen abstracta. Una imagen abstracta que tiene una relación también de peso visual, un sentido estético de la imagen. Se logra esa imagen que no se conoce su procedimiento, porque es algo novedoso, porque sale de lo primitivamente esperable de la imagen. Esta misma imagen en abstracto, si la rotamos, la miramos, le damos vuelta, vemos que se genera una nueva imagen. ¿Qué podemos hacer con esta imagen que logramos? Podemos reinterpretarla y representarla gráficamente para así, a partir de ahí, crear nuestro propio proceso de diseño. El proceso creativo del diseño tiene que surgir de esta imagen, pero teniendo en cuenta que vamos a tomar conceptos de lo que es la tesela y de lo que es una teselación. Uno de los elementos que nos brinda Wissing-Wong para tratar de comprender lo que es la forma y de cómo se puede trabajar la forma, modificarla en esas formas abstractas para a partir de ahí crear un diseño diferente, lo vamos a pasar a ver de esta manera. Cuando el lenguaje visual habla de formas, que es uno de los elementos visuales, empezamos a pensar que la forma es todo lo que vemos, lo que a simple vista podemos identificar, las formas básicas, las formas elementales geométricas. A esas formas geométricas elementales hacemos referencia a objetos de la realidad, pero también hacemos referencia a objetos creados y diseñados, que pueden ser objetos esculturas o objetos de diseño. Entonces, nuestra percepción va haciendo relaciones de las formas a los objetos creados. La forma que encontramos en nuestra imagen de acercamiento, ¿cómo la podemos relacionar? ¿Cómo puede ser el patrón o el módulo esencial para compensar nuestro diseño? Cuando hablamos de tesela, ¿qué es la tesela? La tesela es una pequeña pieza que se utiliza para confeccionar un mosaico, por ejemplo. Se crean diseños teselares con piezas que en la antigüedad se utilizaban mucho, utilizando piedras o cerámicas o vidrios coloreados, pero también las teselas se utilizan, se observan en la naturaleza, como por ejemplo en los panales de abeja, en las alas de una libélula y muchos ejemplos más que en la naturaleza podemos encontrar en cuanto a la estructura teselar. La tesela hace referencia a una regularidad, o sea, el patrón de figuras que cubre una superficie plana cumple dos requisitos principalmente: que no queden espacios entre sí, entre cada parte o cada patrón, y que no se superpongan las figuras. Acá vemos muchos ejemplos de lo que fueron los mosaicos en la antigüedad, mosaicos mozárabes. Ahora, ¿cómo se clasifican las teselas? Hay teselados regulares que se desarrollan con hexágonos, cuadrados o triángulos, o sea, figuras geométricas regulares. También teselados irregulares que se disponen de al menos de 2 polígonos regulares o polígonos que no son regulares. Escher fue un artista
trabajó en silografía y hizo imágenes imposibles, pero la teselación de la transformación de lo que era el diseño, pasando de un objeto a otro o de un diseño a otro, en una transformación mejor llamada una metamorfosis de la imagen, es un ejemplo muy interesante de lo que se puede trabajar en el plano con la tesela. En el caso de la transformación de un polígono regular, como puede ser un cuadrado, por sustracciones y adiciones de la forma a partir de ese cuadrado se pueden crear muy interesantes teselas. Por ejemplo, en el triángulo tomado como módulo para transformarlo en otra figura, el triángulo se va rotando y también se van combinando de manera que en su rotación se forma una estructura, a partir de una estructura regular se forma una tesela irregular. Otra teselación a partir del hexágono, en la rotación en este caso el hexágono se forma un lagarto, que esto también es un trabajo que ha hecho Escher. Se van combinando, encastrando a manera de puzzle y van tapizando lo que es el plano con el módulo teselar. Ahora, por un lado está la tesela y por otro lado los fundamentos para diseño de la forma que nos brinda Wisius-Gum. Son muchas herramientas que nos dan el sentido de cómo podemos ver que la forma se puede modificar, se puede asociar, se puede distorsionar o se puede combinar tratando de conseguir un nuevo diseño. Cuando hablamos de forma y similitud, quiere decir que la misma forma creada como un módulo, a partir de un módulo, el módulo se va repitiendo y da un efecto de similitud. También podemos hablar que la forma, por gradación, va asociando los módulos y forman otro tipo de efecto en lo que es la imagen y el diseño. La similitud de módulos es también una similitud de regularidad. Habla de regularidad, habla de repetición. También puede haber una estructura de similitud, no solamente en el módulo, sino en la estructura, cómo se van ensamblando los distintos diseños, los módulos. En este caso la similitud puede ser con cuadriláteros, con triángulos o con hexágonos, siempre cubriendo todo el plano. Cuando hablamos de gradación en el plano, podemos ver que se puede lograr una imagen de gradación en el plano rotándolo a nivel planar o a nivel espacial. También puede haber una progresión en los planos y también puede haber una progresión espacial. ¿Qué surge con esta gradación? Que de manera muy ordenada hay un movimiento del plano y hay un movimiento gradual. Otra de los módulos de gradación en planos y en gradación y similitud en el espacio son estos ejemplos en arquitectura, donde son módulos estructurales que forman una secuencia de módulos en gradación. Hay similitud y hay gradación en los módulos. La gradación, si hay un cambio muy rápido entre los elementos, puede lograr una gradación lenta o si no puede lograr una gradación rápida. Crea también una ilusión óptica. La gradación, cuando es lenta, se presenta como una ilusión óptica. Vemos más ejemplos de lo que son cambios de tamaño de los módulos y las estructuras y se van creando diseños. Estos diseños conceptualmente están
sustentados por una estructura. Esa estructura es la que va determinando cómo es la deformación del módulo, cómo es la gradación, cómo se organizan, cómo distribuyo los módulos, qué pretendo hacer con esa estructura, qué efecto quiero lograr. En los módulos de repetición y gradación, por ejemplo acá con una estructura de radiación, los módulos se van disponiendo de forma concéntrica. Entonces el efecto que da la gradación es de movimiento central, centrípeto o centrífugo, de acuerdo a cómo se organizan los distintos elementos. Hay estos diseños, acá están mostrados en lo que es la arquitectura, en la cúpula del Panteón, en una lámpara de un diseño industrial o en la naturaleza. Otro de los casos de transformación de la forma se da por anomalía, que es presentando una irregularidad. La anomalía es cuando se presenta una irregularidad en la regularidad de la forma. ¿Qué pretende la anomalía? Atraer la atención, aliviar la monotonía, transformar la regularidad. En arquitectura, esta obra de Frangheri se ve explícitamente cómo quiebra esa regularidad, cómo atrae la atención. Entonces, a partir de todos estos conceptos que vimos en cuanto a teselación y en cuanto a lo que es transformación de la forma, ¿cómo podemos crear una tesela a partir de la imagen abstracta? ¿Encontramos alguna forma para generarla? ¿Qué conceptos podemos tener en cuenta para organizar la tesela? ¿Qué posibilidades creativas nos sugiere la forma obtenida? En este caso, de un alumno de otros años, donde se ve cómo diseñó a partir de esa imagen abstracta. Las 3 imágenes en la secuencia, llega a una imagen abstracta que retoma para hacer un diseño que termina en un diseño teselar, donde hay repetición, donde hay gradación de tamaño, concentración. Otras imágenes de teselas realizadas en años anteriores, con distintos conceptos de radiación, de modulación, de similitud. Este es un caso donde se realizaron teselas también con alumnos del taller de comunicación gráfica, con imágenes de reflejos de las teselas. Y el trabajo termina con un armado del mosaico colectivo, que es una puesta en común de los trabajos grupales a partir de las producciones de las distintas comisiones. Es un trabajo que es bueno poder compartirlo y es bueno poder terminarlo exponiendo la producción con las demás comisiones, porque es un trabajo muy creativo, potencia mucho la creatividad y la observación.